Bueno, vamos a ver algunos aspectos de tuberculosis. Este es un tema que se ha venido viendo a lo largo de los diferentes semestres. Es un tema relevante para nuestra realidad, ¿no? Que a pesar de otros trastornos o enfermedades sigue siendo un problema vigente, ¿no? En la actualidad. Acá tenemos un cuadro que nos muestra los datos un poco estadísticos respecto a los tres tipos de tuberculosis existentes, ¿no? Obviamente la tuberculosis tiene una distribución mundial, pero no solamente la tuberculosis no resistente, digamos, ¿no? También hay alguna referencia acá sobre la prevalencia de tuberculosis multidrogo resistente. Conocemos, tiene resistencia tanto a isoniazida y rifampicina, con prevalencias relativamente altas en nuestro país, ¿no? Parecidas y solo superadas en parte, por lo menos en esta referencia, por la que se dan en Ecuador y algunas regiones de Asia, ¿no? Por otro lado, la tuberculosis extremadamente resistente o extensivamente resistente, como dicen otros, también tiene una distribución mundial. Hay casos, pues, inclusive en los países, digamos, de la mitad superior del planisferio, ¿no? Los países con altas tasas de desarrollo tienen también casos reportados de tuberculosis extremadamente resistente, que conocemos que además de rifampicina y isoniazida tienen esta resistencia a un inyectable. Estaremos hablando de un aminoglucósido y a una quinolona, ¿no? Un problema realmente grave, ¿no? Y preocupante como, digamos, causal de eh, riesgo para la salud pública, ¿no? Inclusive en Australia están descritos casos, a pesar de ser una región, digamos, un poco aislada y con unas condiciones de saneamiento relativamente altas de tuberculosis XDR. La incidencia de tuberculosis en el Perú en el año 2019, con zonas de alto riesgo que incluyen, por supuesto, Lima, Ica y sobre todo la región de la selva, y con zonas de riesgo más bajo, eh, como las que incluyen las regiones del norte, principalmente, y en parte también algunas del sur del país, ¿no? Los datos de hombres y mujeres afectados, con predominio claro respecto a los hombres. Los grupos etarios más afectados también están en los jóvenes y adultos, lo cual no quita que haya tuberculosis en niños y adolescentes. El diagnóstico, que debería ser bacteriológico, pero solo lo es en la mitad de los casos. En los otros casos es una suma de criterios, como cuando se usaban los de Stegen y Toledo, ¿no? Que tenían una tabla para tratar de aproximarse al diagnóstico de tuberculosis, o que tienen algunos otros de los parámetros, ¿no? Como la radiología, el cuadro clínico, ¿no? El dato epidemiológico, en fin. Y la carga bacilar, que está distribuida casi de forma proporcional entre los positivos de diferente nivel y un poco los que salen negativos, ¿no? En cuanto a las características de las poblaciones, esto es muy conocido por nosotros, simplemente recordar que la población extracelular pues es la más grande y que al mismo tiempo está en una replicación activa, con una duplicación más o menos cada 9 a 10 horas, ¿no? La replicación se produce a esa velocidad. Es la más numerosa, por cierto, y aquella que genera los síntomas, y que por ser numerosa puede también generar la resistencia, sobre todo si no hay un cumplimiento del esquema o si el esquema está mal aplicado, ¿no? Entonces, en estos casos sabemos que siempre por el número de bacilos que incluye esta población, hay algunos que ya traen una resistencia, por ejemplo, a isoniazida. Y la monoterapia con este medicamento pues conduciría evidentemente a que se seleccione esta población. Entonces, el tamaño y la presencia de resistencia ya intrínseca puede favorecer justamente que se desarrolle este problema, ¿no? También acá se van a dar los fracasos, ¿no?, al tratamiento cuando
pues la terapia es aplicada de manera inadecuada, ¿no? Por un tiempo más corto del que correspondería, ¿no? O con el esquema también, como dijimos, que no es el que corresponde. En cuanto a las poblaciones de replicación más lenta, hay que diferenciar aquellas que se encuentran dentro de los macrófagos, ¿no? Las poblaciones intracelulares, intramacrófago, de aquellas que se encuentran en las zonas de necrosis gaseosa, ¿no? En ambos casos son poblaciones más pequeñas, pero menos accesibles, por lo cual, más que fracasos o resistencias, van a generar recaídas, ¿no? Van a estar como aisladas de la terapia antituberculosa, y al no ser erradicadas por completo van a llevar a este tipo de problemas. Las poblaciones entonces tienen fármacos relacionados con ellas que también son bastante bien conocidos, ¿no? No quiere decir que el medicamento tiene una acción exclusiva en esta población, puede actuar en otras poblaciones, pero sí es el que ha demostrado alta eficacia en esa población en particular. Por ejemplo, para aquellos que tienen multiplicación rápida, ¿no? Que están en el medio extracelular, que está un pH cercano a la neutralidad, que sobre todo si se encuentran en los ápices tienen un buen nivel de oxigenación y donde hay gran cantidad de bacilos, pues isoniazida ha demostrado ser bastante eficaz. Por supuesto, rifampicina también puede actuar. Lo que son los aminoglucósidos muestran también una eficacia alta en este tipo de poblaciones. Sin embargo, son las que también tienen mayor probabilidad de tener mutaciones espontáneas o traerlas ya consigo, de manera que favorecen la resistencia. De manera que es importante hacer una erradicación, digamos, rápida y masiva de este tipo de agentes. En el caso de los bacilos de multiplicación lenta que se encuentran dentro de los macrófagos, las condiciones, como sabemos, del pH ácido limitan la eficacia de los fármacos, y el que ha demostrado mayor actividad en este caso es la piracinamida. Si bien la población no es muy abundante, puede generar, como se ha mencionado, que el paciente recaiga. En la población de crecimiento intermitente, que corresponde a las zonas de necrosis gaseosa, entonces existen pues modificaciones en el pH que se condicionan con la acidez, que tiene que ver también con la generación de radicales libres, ¿no? Y en estas circunstancias, entonces, aún encontrándose los gérmenes en el medio extracelular, eh, no tiene un acceso correcto o no hay un acceso adecuado de la mayoría de los medicamentos, exceptuando la rifampicina, que es la que tiene la mayor actividad en estos casos, y en caso de no poder erradicar a este tipo de bacterias, pues puede haber una recidiva, pues una recaída. Finalmente, hay bacilos en estado latente que en general no se consideran susceptibles a fármacos, que pueden tener alteraciones en su pared celular, y que están en áreas donde la penetración del medicamento puede ser muy escasa, pero por sobre todo el hecho de que no tengan actividad, sino que estén como en un estado de animación suspendida, los hace poco susceptibles a los medicamentos. Entonces, aparte de las poblaciones que hemos mencionado, donde actúan los diferentes medicamentos, hay que considerar algunas características que habíamos visto también en algunos años atrás respecto a la justificación de la terapia combinada, ¿no? Y sabemos que la terapia combinada se justifica en principio para prevenir la resistencia, ¿no? El hecho de que haya poblaciones grandes o que sean poco accesibles, pero sobre todo lo primero, favorece las mutaciones y la posibilidad de que un solo medicamento falle, de manera que hay que dar terapia combinada para prevenir la aparición de resistencia. Segundo, que los fármacos antituberculosos que nosotros conocemos tienen en general mecanismos de acción diferentes, ¿no? Tienen niveles de acción diferentes. Algunos actúan en pared respecto a los ácidos micólicos, ¿no? Otros actúan en los ácidos nucleicos, en este caso en la ARN polimerasa dependiente de ADN. Otros actúan a nivel de lo que es la síntesis de ácidos micólicos, pero en una enzima diferente, y otros en
la transferencia de arabinósidos, ¿no? Además de la síntesis de proteínas. El hecho es que todos los mecanismos de acción son diferentes y cuando hay mecanismos de acción diferentes que son afectados en una misma bacteria, eso conduce a una sinergia de potenciación, ¿no? Entonces eso es un aspecto clave que hay que tener en cuenta cuando se usan terapias combinadas. No solamente el hecho de que sean diferentes fármacos, sino que actúen sinergizándose y potenciándose para erradicar a la bacteria. Por otro lado, tenemos características un poco farmacocinéticas, ¿no? Todos estos medicamentos superan la concentración inhibitoria mínima que hay para la bacteria en el organismo en general, medida a nivel de plasma, ¿no? Ahora, quienes superan más esa concentración inhibitoria mínima son justamente rifampicina y isoniazida. Entonces, rifampicina, pues, alcanza concentraciones séricas que son 400 veces superiores a la concentración inhibitoria mínima. Eso se conoció mucho tiempo como coeficiente sobrepaso, ¿no? Es decir, la capacidad de multiplicar muchas veces la concentración inhibitoria mínima. Eso es una de las razones, además de su efecto bactericida, su capacidad esterilizante, que hacen de la rifampicina un fármaco de primera línea, digamos, en el esquema de tuberculosis no resistente, ¿no? De tuberculosis sensible. En general es un medicamento sumamente valioso. El segundo lugar lo tiene la isoniazida, en términos de un coeficiente de sobrepaso de 30 a 40 veces la concentración inhibitoria mínima. Además es un bactericida, obviamente, y al ser tan eficaz en el medio extracelular, entonces eso lo hace también junto con la rifampicina, pues los fármacos más importantes. Los otros antituberculosos como el etambutol o la piracinamida pueden duplicar o triplicar la concentración inhibitoria mínima, pero no tienen los niveles de multiplicación de esta SIM que poseen rifampicina y isoniazida. Por otra parte, tenemos lo que corresponde a el efecto posantibiótico, ¿no? Hay que recordar que isoniazida, ¿no?, tiene un efecto posantibiótico que algunos consideran que es hasta de 4 a 5 días, ¿no? Mientras que rifampicina, pues 48, máximo 72 horas. Igual, ambos antituberculosos tienen un efecto posantibiótico prolongado, ¿no? Más para la isoniazida que la rifampicina, pero ambos lo tienen. Entonces, eso es importante para los esquemas, para la fase del esquema en la cual el medicamento se administra interdiario, pues, ¿no? Los otros antimicrobianos no tienen, antituberculosos, perdón, no tienen efecto posantibiótico o es muy débil. En el caso de los aminoglucósidos también tienen efecto posantibiótico, ¿no? Pero la piracinamida, el etambutol no cuentan con estas características, sobre todo tan extensas como las que tienen isoniazida y rifampicina. Aminoglucósidos también tienen efecto posantibiótico. De manera que esas son características de los fármacos que sustentan su eficacia, pues, en este tipo de problemas. Por otro lado, también sabemos que el manejo de esta enfermedad se hace de manera supervisada y con una terapia que se administra de manera simultánea. Es decir, todos los medicamentos se dan al mismo tiempo. No es que toma unas pastillas de isoniazida en la mañana y a mediodía rifampicina, ¿no? Y por la noche piracinamida. Es claro para todos nosotros que la terapia combinada se da simultáneamente y bajo supervisión para garantizar el cumplimiento, ¿no? De modo que al administrar simultáneamente los fármacos, también hay que tener en cuenta desde el punto de vista farmacocinético que las concentraciones séricas por vía oral se alcanzan en 1 hora y media, 2 horas para todos ellos. Es decir, no solo hay una sinergia por sus mecanismos de acción, sino que las concentraciones séricas también se alcanzan más o menos de forma simultánea. Entonces, todas estas características hay que tenerlas presentes cuando justificamos lo que es la terapia combinada y los fármacos que se incluyen en esa terapia combinada de la tuberculosis. Algunas características adicionales respecto a la capacidad bactericida, todos lo son, todos los que están en el primer esquema lo son, inclusive el etambutol. Ciertamente se ha hablado de niveles bacteriostáticos en general, pero muy probable, como dice nuestra misma referencia, nuestra norma técnica, que por todos ustedes es conocida, que a dosis altas tenga efecto bactericida. Y eso deviene de su mecanismo de acción. El etambutol inhibe arabinosil transferasas. Y estos son
enzimas que transfieren pues estos arabinósidos en la pared del Mycobacterium. Y todo lo que afecte a la pared termina siendo bactericida. Entonces, si bien el efecto bacteriostático es lo que un poco de manera clínica se observa, el efecto bactericida tiene un sustento en el mecanismo de acción del fármaco, ¿no? Y por eso se hace el mismo programa esta observación. Importante que la rifampicina tenga capacidad esterilizantes. Sabemos que esterilizar implica pues erradicar todas las formas, ¿no? Incluidas aquellas que tienen una replicación más lenta, mientras que el resto de antituberculosos son básicamente bactericidas, sobre todo la población extracelular, ¿no? Particularmente isoniazida y el aminoglucósido. Después es conveniente tener en cuenta que no se pueden administrar con alimentos, ¿no? Lo que es rifampicina y isoniazida, ¿no? Porque pueden modificar su biodisponibilidad. Entonces es mejor pues que se tomen ayunas, en todo caso con agua o con algún líquido que no tenga pues calcio o sea muy grasoso, ¿no? Quizás un jugo, bueno, algo que tenga un bajo contenido, sea en proteínas o en grasas que puedan alterar la absorción de los medicamentos. En cuanto al metabolismo, rifampicina es por excelencia el autoinductor enzimático. Eso no lo debemos olvidar, es muy importante, ¿no? Porque en este caso pueden asociarse otros fármacos, pueden hacerse necesarios otros medicamentos para el tratamiento de la tuberculosis y estos medicamentos van a sufrir un aumento en su metabolismo, un aumento en su biotransformación, ¿no? Ahora, es también un autoinductor, o sea, puede inducir su propio metabolismo. Eso implica que para alcanzar el estado de equilibrio va a demorar un poco, porque no solo induce el metabolismo de otros, sino puede activar un poco su propio metabolismo. Un volumen de distribución grande, amplio, ¿no? Sin una capacidad tan buena de penetración en realidad líquido cefalorraquídeo, pero en general buen volumen de distribución, con la capacidad de teñir algunas secreciones como la orina y las lágrimas de un color rojizo, de un tinte rojizo, ¿no? Un área bajo la curva y una concentración máxima que está en función del peso del paciente. Es importante sobre todo para los pacientes pediátricos, ¿no? Ustedes recordarán brevemente el área bajo la curva es la suma de las concentraciones plasmáticas o séricas a lo largo del tiempo. Y entonces esto nos da una idea de cuánto medicamento va a permanecer, digamos, en el suero o en la sangre a lo largo de un periodo de tiempo determinado, ¿no? Y eso guarda relación también con la eficacia. Entonces, tanto el área bajo la curva como la concentración máxima dependen del peso del paciente, ¿no? Están en relación con el peso. Entonces, obviamente, si el peso es un poco más reducido para la talla que tiene el paciente, pues estos niveles van a ser más altos y viceversa. En cuanto a la isoniazida, también tiene su metabolismo hepático. En este caso, hay una particularidad que seguramente ustedes recuerdan, que es el proceso de la N-acetilación, ¿no? Hay unas N-acetiltransferasas que producen la acetilación de la isoniazida. Es la forma de metabolismo hepático que tienen. Entonces, este proceso es variable, pues, ¿no? Se considera que hay acetiladores rápidos y acetiladores lentos, ¿no? Y que están distribuidos, pues, de forma variable en la población mundial, ¿no? Nosotros tenemos una frecuencia no muy alta, por cierto, alrededor del 20%, si mal no recuerdo, de acetiladores lentos. Entonces, ¿qué implica ser un acetilador lento? Implica que las concentraciones séricas del medicamento van a ser un poco más altas, lo cual podría mejorar el efecto bactericida, pero podría generar mayor cantidad de reacciones adversas, ¿no? Mientras que ser un acetilador rápido podría reducir un tanto la eficacia del fármaco, pero podría mantenerlos más libres de los efectos adversos. Esto obviamente es parte del polimorfismo genético que caracteriza a la población y entonces eso ya depende del tipo de individuo, digamos, ¿no? La dosis está relacionada mucho con el aclaramiento, ¿no? Es una eliminación básicamente renal, todos tienen un porcentaje de eliminación renal obviamente, pero hay una correlación en este caso en particular entre la dosis y el aclaramiento para lo que es la isoniazida. La piracinamida, su aclaramiento y su volumen de distribución está en relación con el peso, ¿no?, del paciente. Entonces,
aumentar entonces puede modificarse de manera proporcional la depuración y obviamente el volumen de distribución, ¿no? Sabemos que cuando el peso es más alto, el líquido corporal es un poco mayor, el volumen de distribución es un poco más grande, ¿no? Y el medicamento entonces tiene unas concentraciones un poco más bajas, ¿no? La depuración puede enlentecerse un poco o prolongarse un poco en la medida en que el medicamento ha pasado más a los tejidos, ¿no? Volumen de distribución más grande, mayor pasaje a los tejidos. Y el área bajo la curva y la vida media está en relación al peso y en parte también hay una cuestión hormonal a la que puede modificar, aunque no tan significativamente, estas dos variables, ¿no? Bien, importante que para el etambutol la mayor cantidad de la eliminación, como sé también con la estreptomicina, es por vía renal. Entonces eso se va a ver en un cuadro posterior respecto a la filtración glomerular y la eliminación de este fármaco. Existen una serie de mecanismos para que aparezca resistencia a los fármacos antituberculosos, ¿no? Algunas condiciones donde se ubican estos agentes que van a hacer que no haya una actividad adecuada, ¿no? La falta de replicación o el estado de replicación, los procesos metabólicos que estén teniendo lugar pueden modificar, en particular en aerobiosis, la eficacia de los fármacos. Existen otros aspectos más específicos, por ejemplo, en el caso de isoniazida y piracinamida, ¿no? Sabemos que estos son profármacos, ¿no? La piracinamida tiene que convertirse por la piracinamidasa en ácido piracinoico y la isoniazida por la catalasa peroxidasa en el ácido isonicotínico. Entonces son prodrogas, en realidad son profármacos. Las mutaciones en las enzimas que las convierten en fármacos activos obviamente van a condicionar la resistencia, ¿no? La dificultad para penetrar la pared, ¿no? Puede ser otro mecanismo. Los sitios donde el pH es muy bajo, como las zonas de necrosis gaseosa, donde no tienen nada que hacer en general los aminoglucósidos, ¿no? Los mecanismos de expulsión, ¿no? Mediante la glucoproteína P o algunas bombas de expulsión que eliminan a los fármacos de la bacteria, ¿no? Que aplican para los medicamentos que figuran ahí. Algunos cambios en el ADN que pueden dar lugar a mutaciones y algunas modificaciones, también mutaciones en los sitios de unión, la proteína blanco, ¿no? Que puede darse para los diferentes antituberculosos, ¿no? Entonces acá hay una lista de los mecanismos de resistencia, el gen involucrado, la enzima que está afectada, ¿no? Y el fármaco que ya pierde eficacia. Digamos, acá está la catalasa peroxidasa, que participaba para la activación de la isoniazida, ¿no? El gen INA, que en realidad, si ustedes recuerdan, tiene que ver pues con lo que es el complejo ácido graso sintasa, ¿no? De tipo 2. Entonces no vamos a entrar más en estos detalles porque son quizás aspectos más relacionados con farmacología básica, pero que son relevantes de recordar, por lo menos de manera un poco genérica, que están participando pues en la resistencia a los diferentes antituberculosos, ¿no? Antituberculosos. Bien, los grupos de medicamentos estuvieron en todo caso inicialmente clasificados como fármacos de primera línea para la tuberculosis sensible, ¿no? Los de segunda línea, que son los inyectables, las fluoquinolonas, los bacteriostáticos de segunda línea, donde destacan cicloserina y etionamida, y algunos agentes donde se dijo en la norma técnica del 2013, me parece que tenían una evidencia limitada, ¿no? Limitada de acción, 2013 o 2017, bueno, limitada de acción, pero que no es así, ¿no? En la actualidad, tanto linezolid como clofazimina no se consideran fármacos con evidencia limitada, ya tienen suficiente evidencia, la misma tioridazina, para incorporarse en el tratamiento de la tuberculosis, ¿no? Pero eran grupos de fármacos en todo caso complementarios. Esta fue una clasificación inicial que todavía sigue vigente en parte, sobre todo para el tratamiento de la tuberculosis MDR, ¿no? Para tuberculosis resistente a algún fármaco o para la tuberculosis resistente a isoniazida y rifampicina. Todavía se puede utilizar como referencia esta clasificación. Esto es bastante conocido en términos de la positividad del VAR,
y el número pues de bacilos por cada vez una cantidad más pequeña de campos, y esto que corresponde a las pruebas de sensibilidad rápidas entre comillas, porque bueno, un MODS ciertamente puede dar en 5 a 21 días una respuesta, pero un MTBDR o un GRIES puede demorar un poquito más, ¿no? En particular el GRIES, ¿no? El GenSPER, sin embargo, es el más rápido, también es el más caro, ¿no? Entonces, esta prueba de sensibilidad rápida tienen la ventaja de que inclusive, no todas, pero sí algunas de ellas, como el GRIES, ¿no? Perdón, el MODS y el GenSPER pueden ser utilizadas con esputo BK negativo, ¿no? Lo cual es importante, ¿no? Y la apariencia cordonal, las características cordonales de Mycobacterium en este tipo de prueba ayudan a establecer la positividad y la sensibilidad también a los diferentes antituberculosos. Entonces, para el esquema de tratamiento de la tuberculosis pulmonar nueva o con tratamiento anterior, tratamiento previo, hay que determinar el frotis como siempre y las pruebas rápidas moleculares o MODS, ¿no? Lo que tenga disponible, si no hubiera alguna, digamos, que pudiera ser más costosa y rápida, para determinar cuál es el grado de sensibilidad isoniazida y rifampicina, ¿no? De acuerdo al grado de sensibilidad que exista, entonces se da el esquema de tratamiento correspondiente. Esto es conocido, está en la norma técnica, así que no vamos a hablar mucho sobre eso, solo hacer las dos precisiones fundamentales que siempre debemos considerar, ¿no? La primera es que el intervalo de administración de los fármacos se ha vuelto más continuo, ¿no? Ya no hay esquemas de 2 veces por semana, este es el esquema que es de 3 veces por semana como mínimo, ¿no? Si no es todos los días ya, ¿no? Entonces esto, claro, aprovecha el efecto postantibiótico, pero también quiere reducir el riesgo de resistencia, ¿no? Y garantizar la esterilización que se obtiene en esta segunda etapa, ¿no? Porque esto es, en esta fase es donde se produce la esterilización. La primera fase, como sabemos, es la fase de ataque o bactericida. La segunda fase es la de consolidación, esterilización, erradicar a todo lo que se pueda, ¿no? Y la segunda gran característica de esto es que el esquema de tratamiento tiene una mayor cantidad de dosis, pues, ¿no? Ya no solamente, ya no hay intervalos, mucho intervalo libre, sino que el número de dosis tiende a incrementarse, ¿no? Cuando se llega a la tuberculosis MDR, ¿no? El problema ya es el tiempo de tratamiento, y entonces hay alternativas como los regímenes acortados que vamos a comentar en un momento. Las dosis en miligramos por kilo, ¿no? Están aquí establecidas y tienen para nosotros un especial valor porque duplican, ¿no? Duplican, por lo menos son mayores en general, salvo para el etambutol, en el caso de los 3 primeros fármacos, ¿no? Isoniazida está duplicada en general, rifampicina puede hasta duplicarse, y piracinamida, ¿no? También está aumentada. Entonces, en pacientes pediátricos, las dosis están aumentadas respecto de los pacientes adultos, ¿no? Y esto se relaciona con lo que se sabe respecto a la biotransformación y a la depuración de los medicamentos. Recuerden que la depuración no solamente es renal, ¿no? Es depuración también hepática. Entonces, no solamente es capacidad de metabolizar el fármaco, sino también de extraerlo, de retirarlo de la sangre, ¿no? Y eso implica actividad enzimática, un nivel de actividad enzimática y transportadores a nivel hepático para movilizarlo del organismo. Como sea, esta biotransformación y esta depuración del fármaco es mayor en los niños que en los pacientes adultos. Eso está bastante bien definido y por ello es que las dosis son más altas. Por otro lado, la aparición de los efectos adversos como frecuencia en general es un poco menor en el paciente pediátrico que en el paciente adulto, que además tiene otras enfermedades concomitantes y el mismo hecho de que algunos hábitos nocivos como el alcoholismo u otras enfermedades asociadas, pues aumenten el riesgo de efectos adversos, ¿no? Entonces, eso en general es lo que hay que tener presente para la dosis. El tratamiento de la
tuberculosis extrapulmonar de particular importancia en el caso del sistema nervioso, la miliar o la osteoarticular. Tiene un esquema, como sabemos, es más prolongado, es con los 4 fármacos clásicos, pero con la duración de 1 año, y los 9 meses que se dan para el tratamiento en los pacientes que tienen coinfección por VIH. Los esquemas para tuberculosis solamente resistente isoniazida, con el cambio por la levofloxacina, pero la duración más larga, con la resistente a rifampicina, que es prácticamente un esquema similar a la tuberculosis multidrogo resistente, salvo por el hecho de que se podría mantener la isoniazida en este caso, porque solamente dice que es resistente a rifampicina, obviamente no lo es a la isoniazida, a diferencia de lo que sucede acá, donde desaparece la isoniazida porque es una MDR, pero el resto es similar, ¿cierto? Una fase de inicio de 6 meses por lo menos, seguida por 1 año, retirando solo el inyectable. De modo que estos esquemas de tratamiento pues han sido estandarizados por nuestra norma técnica. Los perfiles de resistencia pueden ser variables. Es obvio que no solamente tiene que haber resistencia a la isoniazida y la rifampicina, puede haber resistencia, pues, digamos, a isoniazida y piracinamida, ¿no? Por ejemplo, y entonces eso hace que los esquemas cambien, se parezcan mucho a los esquemas de la tuberculosis resistente en términos de duración, pero como incorporación de otros fármacos, ¿no? Y esta parte es importante respecto de la insuficiencia renal, en este caso enfermedad renal crónica severa, ese es el término que amerita un ligero ajuste en las dosis, pero más que eso es un aumento en el intervalo, ¿no? O sea, ya no es dosificación diaria, y es una administración interdiaria de 3 veces por semana para los medicamentos que tienen una aclaración renal importante. Estamos hablando de tambutol, de piracinamida, de todos los aminoglucósidos, ¿no? Streptocanamicina, micacina, campioxicina, todos requieren de la levofloxacina, no de la moxi y de la cicloserina, fundamentalmente, ¿no? Son los medicamentos que van a aumentar su intervalo de administración en función de un aclaramiento de creatinina menor de 30 mililitros por minuto. Y por otro lado está lo que tiene que ver con la escala de Child y Pugh, ¿no? Child-Pugh, que valora el nivel de deficiencia de la función hepática, que es también conocida por ustedes, en medicina se realiza esto, y que establece puntajes, ¿no? Según los parámetros de encefalopatía, citis, niveles de bilirrubina, albúmina o tiempo de protrombina, para dar 3 clases y con una connotación muy clara respecto a que los que están en un grado de disfunción hepática de clase A, pues deben utilizar, ¿no? Con medicamentos, en el esquema de tratamiento, medicamentos que sean hepatotóxicos solo en 2 casos, ¿no? No hay que dar de preferencia la piracinamida. Y la hepatotoxicidad, pues, acompaña a isoniazida, piracinamida y rifampicina. De los 3, el más hepatotóxico es la piracinamida, por sí solo, considerado de manera individual, de modo que se evite este fármaco, ¿no? En el caso de un Child B, se prioriza la rifampicina, ¿no? Esto nos vuelve a validar, nos vuelve a corroborar que cuando el paciente tiene un problema serio y hay que elegir entre isoniazida, rifampicina y piracinamida, nos quedamos con rifampicina, pues es el más eficaz. Es ciertamente hepatotóxico, tiene el riesgo de hepatotoxicidad, pero es el que queda porque es el más eficaz de todos, ¿no? Y cuando el grado de disfunción es severa, pues no hay que considerar ningún fármaco hepatotóxico, ¿no? Esas son las características del esquema de tratamiento. El régimen acortado, que se ha diseñado con la intención de que el paciente pues no abandone el tratamiento y pueda cumplir con él, ¿no? Para el caso de una tuberculosis MDR, ¿no? Entonces, tenemos 6 meses con levofloxacina, canamicina, etionamida, cicloserina, etambutol y piracinamida. El inyectable estaría solo 6 meses, ¿no? Y luego 1 año con levofloxacino, etionamida, cicloserina, etambutol y piracinamida, ¿no? Eso es el esquema normal. Entonces, el esquema acortado reduce ese tiempo de 6 a 4.
lamentablemente sigue la kanamicina, pero hay que incorporar drogas con alta actividad bactericida como moxifloxacino, como protionamida, como clofazimina, ¿no? Como piracinamida y el etambutol. El etambutol hay que recordar que previene la resistencia a otros antituberculosos, en particular rifampicina y isoniazida. Entonces, siempre, a pesar de que parece un fármaco de una eficacia modesta, está incluido en los esquemas por su papel sinérgico en la prevención de la resistencia. Y 5 meses, ¿no? Con moxifloxacino, clofazimina, piracinamida y etambutol. De modo que el esquema de tratamiento se redujo a 9 meses, ¿no? En un esquema que mínimo tenía año y medio, ¿no? Esto con fármacos nuevos, digamos, o fármacos que han demostrado que son activos a pesar de sus efectos adversos, y una seguridad discutible en algunos casos, como vamos a ver más adelante. Entonces, esta clasificación ya se diseñó para la tuberculosis resistente a fármacos, ¿no? Entonces, acá ya no se habla de los fármacos de primera línea, los fármacos inyectables o las quinolonas. En todo caso, se piensa en la tuberculosis resistente a fármacos para ubicar en el primer grupo a las quinolonas, la que tiene más actividad de las dos, la moxifloxacina, ¿no? Por eso hablamos en su momento de no usarlas, salvo que sea necesario, muy necesario en otro tipo de infecciones. Los inyectables donde destaca la kanamicina, pero se puede usar también amica. Los fármacos por vía oral, donde a la etionamida, a la cicloserina se ha sumado protionamida, linezolid, clofazimina, han demostrado utilidad. Y los fármacos del grupo D, donde se encuentran dos nuevos, ¿no? Que tienen también una alta eficacia, bedaquilina, delamanid, pero tienen problemas sobre todo cardíacos, ¿no? Trastornos en el ritmo cardíaco que son preocupantes. Aquí también aparece la tioridacina, que normalmente es un antipsicótico, pero que también demuestra actividad contra el micobacterio. El esquema de tratamiento de tuberculosis XDR, entonces con el núcleo básico, con 3 medicamentos orales, ¿no? Donde hay fármacos que no se han utilizado antes, ¿no? Por lo menos 3 medicamentos que el paciente nunca haya recibido. Ahí está justamente, como hace la mención, linezolid, uno de los dos nuevos, y la clofazimina, por ejemplo, ¿no? Y el núcleo endovenoso, que puede incluir linezolid, un carbapenén, tioridacina. Y hay una fase intensiva, hay una duración prolongada, ¿no? De 8 meses, ¿no? Que puede ser hasta 12, y 6 meses si es el núcleo básico oral, ¿no? Y luego la fase de continuación, que es por lo menos un año más, ¿no? Entonces, más o menos sigue las mismas pautas habituales. Las reacciones adversas son un problema serio con los fármacos antituberculosos, eso todos lo sabemos. Acá hay algunas de las reacciones adversas más conocidas. Están la neuritis periférica para isoniazida, la hepatitis citolítica principalmente para el mismo medicamento, para la rifampicina, la hepatitis más bien colestásica, ¿no? Con estancamiento en el flujo de la bilis, las reacciones de púrpura, el dolor abdominal, que es una molestia frecuente, ¿no? Que se presenta también con la rifampicina. Para la piracinamida, la típica hiperuricemia, ¿no? Por la interferencia en la secreción del ácido úrico, que lleva a la producción de artralgias. La hepatitis citolítica también, en términos de frecuencia, mucho más importante con piracinamida que con los otros dos. Y algunos problemas, pues, por ahí de rash cutáneo. El etambutol, una neuritis óptica que nos han comentado inclusive en la exposición que puede ser un poco difícil de detectar, ¿no? A veces la neuritis óptica es difícil de valorar en niños muy pequeños, ¿no? Entonces, eso hizo en algún momento que se contraindicara el etambutol en menores de 7 años. Luego, por la frecuencia baja versus el beneficio de mantener el etambutol, se ha considerado que el etambutol debe darse también en pacientes pediátricos, ¿no? Y de ser posible, claro, hay que estar haciendo las pruebas con el test de Ishihara para tratar de detectar los cambios en la visión de colores, ¿no? Que son los datos iniciales que se buscan con este test. Y la neuro y nefrotoxicidad característica de la streptomicina. En cuanto a reacciones adversas, entonces ya hemos mencionado las que corresponden a isoniazida, a rifampicina, está el dolor abdominal, las náuseas y vómitos, ¿no? Los problemas colestásicos, la piracinamida.
el etambutol y la streptomicina. Entonces, en cuanto a cicloserina, recordar que es el fármaco, ¿no?, más relacionado con trastornos de tipo psiquiátrico, digamos, ¿no? Alteraciones en la conducta, ansiedad, depresión, psicosis. Es uno de los fármacos que tiene más implicancias neuropsiquiátricas, digamos, ¿no? Incluidos convulsiones, cefalea. Esa es una característica importante, cicloserina, que no hay que olvidar. Letionamida, características parecidas a la isoniazida, es decir, molestias digestivas y hepatitis. Los aminoglucósidos en general, los riesgos de nefro y ototoxicidad que presentan son característicos, aparte que producen dolor, pues en inyección intramuscular. Paramino salicílico, que casi no se usa porque es muy gastrolesivo, ¿no?, y precipita además en algunos pacientes mala absorción de los alimentos. Las fluorquinolonas, que se consideran bien toleradas, pero pueden producir las molestias articulares, las tendinitis, ¿no?, los trastornos del sueño, y cuidado con la prolongación del intervalo QT, que es un poco más frecuente con moxifloxacino. Bedaquilina y delamanid, ¿no?, son fármacos que, aparte de la intolerancia digestiva, hay que cuidarnos de la prolongación del intervalo QT. Prolongación que también se puede dar con fluorquinolonas y con la clofazimina. Clofazimina, un fármaco con muchas reacciones adversas, ¿no?, al igual que el Inesolid, ¿no? Entonces, riesgo-beneficio pues se han incorporado a pesar de la fotosensibilidad, las hemorragias digestivas, ¿no?, y la prolongación del intervalo. Mientras que el Inesolid, la leucopenia, la mielosupresión, ¿no?, la neuropatía periférica, la ácidos láctica. Entonces, son fármacos con un perfil de seguridad bajo, ¿no? Sin embargo, versus el beneficio que tendría el manejo de una TB multidrogoresistente, pues tienen que ser considerados. Carbapenem y tioridazina, que también tienen las características de prolongar el intervalo QT, además de algunos efectos antidopaminérgicos, ¿no?, parecidos a los que tiene pues la metoclopramida. Todos los fármacos que bloquean receptores D2 al final generan movimientos extrapiramidales, ¿no? Es un síndrome parkinsoniano un poco para la tioridazina. Luego tenemos algunas interacciones, ¿no? En cuanto a la isoniazida, pues es un fármaco en general inhibidor enzimático, ¿no?, que su absorción va a deteriorarse con los antiácidos. Eso sucede para muchos antimicrobianos, pero por lo demás, la isoniazida inhibe, ¿no es cierto?, el metabolismo de otros antimicrobianos y otros fármacos en general, antipilépticos, ¿no?, ansiolíticos, antimicóticos, ¿no? Entonces, en general, la característica primaria de la isoniazida es alterar el metabolismo de los otros, llevando a un incremento. Solo es excepcional para el antimicótico, pero el ketoconazol no se usa por vía oral. Entonces esto podríamos descartarlo. Ya sabemos que el ketoconazol no está prescrito para administración oral. En general, entonces, un incremento o una prolongación de los efectos de los fármacos asociados a isoniazida, ¿no?, principalmente anticonvulsivantes y ansiolíticos. En cuanto a rifampicina, inductor enzimático por excelencia, ¿no?, prácticamente todos los otros medicamentos sufren una disminución marcada de sus niveles y de sus efectos, ¿no?, importante sobre todo para los inhibidores de proteasa, igual que para los corticosteroides, lo cual amerita incrementar un poco la dosis del fármaco cuando sea necesario, ¿no? Después, en cuanto a lo que es el etambutol, no tiene interacciones. La piracinamida solo con el opurinol, que no se usa habitualmente. Las fluorquinolonas, muchas precauciones respecto a el uso con metales, ¿no? Y algunos preparados polivitamínicos también tienen metales, en aluminio, calcio, magnesio, hierro, porque todo ello modifica la biodisponibilidad, la absorción de las quinolonas, ¿no? Entonces, hasta igual lo que decíamos del hierro y el zinc. Y finalmente, en el caso de la manid, Inesolid, bedaquilina, hay fármacos que pueden ser, para el caso del Inesolid, ¿no?, antidepresivos, ¿no?, que pueden precipitar el síndrome serotoninérgico, es lo más importante. Y para de la manid y bedaquilina, los que son inductores, pues, como la carbamazepina, van a reducir, obviamente, el de la manid. Los que son inhibidores, como el fluconazol, ¿no?, o los inhibidores de proteasa, o por ejemplo los prazoles, que son inhibidores del CYP, pueden aumentar un poco sus concentraciones, ¿no? Y cuidado con aquellos fármacos que tienen también prolongación del intervalo QT, porque pueden agravar el problema, ¿no? Lo mismo que es para delamanid, más o menos vale para bedaquilina.
El reto, que conocemos que es una reintroducción progresiva de los fármacos antituberculosos, que hay diferentes referencias en otros países, pero queda claro para nuestra norma técnica que se debe empezar por el fármaco menos hepatotóxico, ¿no? Eso es lo lógico además, ¿no? Entonces, si ha tenido que suspenderse todos los antituberculosos por una ictericia, ¿no? Con aumento de transaminasas, ¿no? Entonces, una vez que los niveles comienzan a volver a la normalidad, se van reintroduciendo sucesivamente, ¿no? Empezando por el menos probable, el menos responsable, el que probablemente sea menos responsable, ¿no? Que sería etambutol. Luego podría continuarse si el problema es una ictericia un problema de ictericia y aumento de transaminasas, es una hepatitis colestásica. Habrá que continuar pues con la isoniazida, luego la rifampicina, la piracinamida y dejar al último la rifampicina, ¿no? En una hepatitis colestásica. Si es una hepatitis simple, habrá que dejar al último la piracinamida, ¿no? De modo que se vayan descartando y buscar cuál es el culpable. Y finalmente, las reacciones adversas a los fármacos antituberculosos deberían manejarse de manera sintomática, ¿no? Con fármacos pues, que controlen el problema sin generar interacciones dentro de lo posible. Aunque la norma aconsejaba omeprazol, interactúa menos la ranitidina, pues, ¿no? Puede ayudar a controlar un problema de dolor abdominal tipo ardor y tiene menos interacciones que los prazoles, por ejemplo, ¿no? Para náuseas y vómitos, dependiendo de las características del paciente, está sugerido metoclopramida o dimenhidrinato. No olviden que metoclopramida también puede prolongar el intervalo QT, entonces hay que tener por ahí un poco de cuidado y seleccionar en todo caso el medicamento que ayude a controlar los problemas sin generar mayores efectos adversos, ¿no? Después la urticaria, que se puede manejar con antihistamínicos o corticoides, la depresión, la psicosis y la ansiedad con los fármacos antidepresivos, antipsicóticos o ansiolíticos correspondientes, y la neuropatía periférica, que hay que manejarla si es dolorosa con pregabalina, gabapentina o amitriptilina, pensando que la amitriptilina tiene muchos efectos adversos anticolinérgicos, molestos sobre todo en el anciano, no tan acentuados ni tan incómodos en los pacientes más jóvenes, y piridoxina, que sabemos que es un clásico que debe administrarse justamente para prevenir la neuropatía periférica o para manejarla también, ¿no? Prevenirla en aquellos pacientes como los alcohólicos, ¿no? Los pacientes con daño hepático, los desnutridos, ¿no? Que las gestantes, los VIH que tienen probablemente deficiencia de esta vitamina, ¿no? Después, en cuanto a la terapia preventiva, el programa establece quiénes deben recibirla, ¿no? De acuerdo al grupo etario, ¿no? Algunos con el PPD correspondiente, otros con diagnóstico de infección por VIH, independientemente del resultado del PPD, y otros con conversión reciente del derivado proteínico purificado, ¿no? Además que hay que hacer una valoración individual. Y terminamos un poco con el esquema de tratamiento de la tuberculosis latente, algunas alternativas. Si bien es cierto, la isoniazida, ¿no? Durante 9 meses es el esquema convencional para lo que es el tratamiento de la tuberculosis latente. Se puede recurrir a algunos regímenes acortados, ¿no? Se puede utilizar con rifapentina, aunque eso aumente el costo por un tiempo más corto y una administración semanal, o aprovechando las excelentes características de la rifampicina, se puede dar también un esquema cortado, ¿no? Solamente con rifampicina. Entonces aquí están establecidas las dosis que hay que considerar. Bien, eso es lo que queríamos comentar un poco respecto a lo que es tuberculosis. No sé si habrá preguntas